El encuentro. El pelirrojo no podía creer lo que estaba a su alrededor, saltando al centro de ambas criaturas, justo al lado del rubio inconsciente. Oye mocoso, es mejor que despiertes al chico, decía el zorro seriamente mientras no despegaba la vista del otro ser frente a él. Así que ese chico es tu Jinchuriki, decía la criatura de arena viendo al zorro enjaulado, se supone que estamos en nuestra conexión mental. ¿Cómo es que sigues con tu jaula? El tipo que me selló no era poca cosa. De no ser porque se sacrificó a último segundo seguiría vivo, decía en un tono bastante serio y molesto, tenemos suerte de que ya no esté, o podría habernos sellado a todos sin problema alguno. El pelirrojo escuchaba algo sorprendido la plática tan amena que tenían ambos seres, dándose la idea de que tanto el rubio como él eran los llamados Jinchuriki de estos seres. Después de unas 2 cachetadas dadas por el pelirrojo, el rubio despertó confundido. Al abrir los ojos se dio cuenta del chivo pelirrojo, pero antes de decir algo más, se quedó temblando al ver a la criatura de arena detrás. Sin embargo, antes de poder decir algo, la voz detrás de él llamó su atención. Más vale que no estés asustado mocoso, no me pongas en vergüenza, decía el zorro molesto al ver al rubio asustado. ¿Quién demonios son ustedes? Gritaba el rubio sorprendido por la presencia de esos seres. Shukaku, el demonio de la arena, decía el pelirrojo bastante serio mientras veía a aquella criatura. ¿Y a mí me conoces de sobra? Decía el zorro con una sonrisa maligna. ¿El QB? Respondió el rubio molesto al ver a la criatura que provocó el infierno en su vida. No queda mucho tiempo antes de que debamos volver, decía Shukaku antes de ser atrapado por unas cadenas oxidadas. No me digas que esa mierda de sello es lo que te pusieron. Decía el zorro molesto al ver al demonio de la arena atado así. Gaara, decía la criatura, lleva al chico a la aldea. Nosotros aún podemos hablar pero ustedes ya no pueden estar aquí por ahora. Shukaku es lo que pudo decir antes de ser jalado violentamente por aquellas cadenas. En el desierto, el rubio se estaba levantando lentamente, mientras Gaara, el pelirrojo, le ayudaba a quitarse la arena de encima, algo que dejó sin habla a sus acompañantes. Gaara, ¿qué sucedió? Decía el pelinegro confundido y preocupado. Kanjuro, lo llevaremos a la aldea, después les explicaré todo, decía el pelirrojo mientras el rubio un poco confundido los observaba. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaba el rubio con cansancio mientras trataba de mantenerse en equilibrio después de aquella situación tan confusa. Me llamo Baki, decía el sensei del equipo, ellos son mis estudiantes Kankuro, Temari y Gaara, este último nombre lo dijo algo temeroso y confundido, pero intentando calmar su voz, ¿tú cómo te llamas y qué haces aquí? Le preguntó Baki bastante confundido por lo que ocurrió hace unos momentos, pues tanto él como Gaara habían quedado en una especie de trance. El rubio se quedó congelado ante la pregunta, así que decidió seguir con su coartada por su propia seguridad. Me llamo Menma. Estoy buscando a mi padre que se llama Jiraiya, pero no lo encontré en esta zona y decidí dirigirme a la aldea de la arena para buscarlo. El Jounin se quedó sorprendido al escuchar ese nombre legendario, seguro que no cualquiera usaría ese nombre a la ligera, pero eso no hizo más que cuestionarse quién era ese chico. Creo que nuestro padre puede ayudarte a buscarlo, decía el pelirrojo, sorprendiendo a sus compañeros, más aún al ver cómo le daba de su botella de agua, eso nos permitirá hablar. El rubio entendió rápidamente a qué se refería el otro chico, asintiendo mientras todos iban juntos camino a la aldea de la arena. Mientras tanto, en Konoha, un ninja peliblanco se encontraba saltando tejado por tejado, cargando un pergamino a sus espaldas, mientras su cara mostraba una preocupación bastante fuerte, sintiendo un enorme miedo que hacía años no sentía. Tras varios minutos llegó hasta la ventana de la oficina del Hokage, bastante agitado y preocupado. Jiraiya, ¿qué ocurre? Decía el Hokage bastante preocupado al ver a su estudiante tan asustado, temiendo que algo le pasó al rubio al ir a buscarlo. Sensei, decía el ninja asustado, los rumores son falsos, es mentira, no es posible que yo tenga un hijo. ¿Verdad? Si Tsunade escucha algo así seguramente me buscará y me matará por no hacerme cargo. Debes ayudarme a dejar esto claro, decía aquel peliblanco casi llorando a su sensei por una situación que jamás imaginó vivir. Hiruzen se quedó en silencio al escuchar la petición de su alumno, tratando de atar cabos ante las palabras de Jiraiya. Jiraiya, ¿a qué diablos te refieres?
decía el Hokage confundido, ¿no has encontrado a Naruto? Jiraiya al escuchar el nombre del chico se quedó congelado un instante, pues una de las razones por las que originalmente venía en camino a la aldea era para entrenarlo, pero al escuchar los rumores aceleró su paso para pedir consejo de su sensei. «Sensei, ¿cómo que Naruto no está en la aldea?», preguntó Jiraiya serio y molesto. Hiruzen le pidió a su alumno que entrara a la oficina para explicarle todo, además de discutir sobre su hijo, pues tenía una teoría acerca de quién podría ser. En la entrada de la aldea de la Arena Osuna, el grupo compuesto por el Jounin y los 4 jóvenes estaba esperando el acceso a dicho lugar, pues los miembros del equipo venían de una misión importante antes de toparse al rubio. El chico había descubierto que los 3 eran hermanos e hijos del Kazekage, algo que si bien normalmente sería un secreto bastante alto, todo esto fue dicho con bastante naturalidad por el propio Gaara, algo que poco a poco permitió a sus hermanos expresarse más y mejor de toda la aldea y de quiénes eran, ganándose la amistad rápidamente del rubio, aunque el pelirrojo aún intentaba mantenerse al margen, pues sentía culpa al ver cómo sus hermanos se sentían cohibidos normalmente por su presencia. ¿Quién es el chico?, cuestionó uno de los guardias al verlos. Es un civil en busca de su padre. Puedo hablar con el Kazekage acerca del chico. Los guardias no estaban seguros si obedecer dicha orden o no, hasta que un Gaara molesto se puso enfrente. ¿Acaso no ven que queremos descansar?, les cuestionó el ninja bastante molesto, dejándolos pasar en un instante. Todos entraron a la aldea, la cual parecía bastante tranquila, aunque apenas ver quiénes habían llegado. Rápidamente se alejaron de ellos con un enorme miedo en su rostro, algo que al rubio se le hacía demasiado familiar. Chicos, iré a dar el reporte al Kazekage, ustedes vayan a descargar, les decía Baki marchándose al edificio central de la aldea. ¿Qué tal si te llevamos por un tour por la aldea Menma?, decía Kankuro a su nuevo compañero. Lo siento chicos, pero debo hablar con él a solas, decía el pelirrojo llevándose al rubio sin escuchar las quejas de sus hermanos. Apenas se retiraron ambos, Temari no pudo contener más sus lágrimas y empezó a llorar. Su hermano se arrodilló rápidamente para saber qué le pasó a su hermana, pero se calmó al ver una sonrisa en su rostro. Kankuro, es la primera vez que siento que hablé con él, decía la rubia, me hace tan feliz por fin pasar tiempo con mi hermano menor. Kankuro entendía perfectamente el sentimiento de su hermana, por lo que se limitó a ayudarla a levantarse y marchar a su casa, teniendo un enorme sentimiento de felicidad por lo ocurrido, ignorando por completo lo que pasó con Naruto, pues la idea que se daban era más que suficiente para comprender que pasó por el mismo dolor que su pequeño hermano.